Comenzar, hermano. Gracias por su sintonía. Hoy vamos a retomar y vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Este, Nos quedamos en Daniel capítulo 11. Hace unas cuantas semanas atrás han habido interrupciones. Tenemos nuestra reunión presencial una vez al mes y por el Día de Acción de Gracias hemos tenido otros temas. Am, Así que se siente como que ha sido hace mucho tiempo que estuvimos estudiando el libro de Daniel, pero vamos a recapitular un poquito para refrescar la memoria, ¿no? A veces digo, si la maestra se olvida, ¿cómo se estarán mis alumnos? Así que es bueno repasar y a veces recordar, ¿no? Las grandes cosas que el Señor ha hecho. Y el capítulo 11 de Daniel es un capítulo bastante difícil en el sentido de cómo nos conecta con la historia, un poco tedioso. Hay algunos comentaristas antiguos que dicen que el capítulo 11 de Daniel no es práctico para mensajes, como para sermones, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor. Pablo, en el capítulo 20, versículo 27, dice, él les dijo a los hermanos, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Verdad? A veces para los maestros o los líderes, los pastores, puede haber la tentación de solo buscar temas que sean agradables a la gente, ¿verdad? O historias fáciles de compartir, ¿no? Pero hay temas que requieren más estudio, requieren dedicación y Pablo les dijo a los hermanos, yo no he rehuido, no le he sacado la vuelta a los temas difíciles, porque es importante entender todo el plan de Dios, toda la palabra de Dios, todos los consejos de Dios, ¿verdad? Y Daniel capítulo 11 encaja en eso, como les digo, muchos comentaristas antiguos que mucho dependen de lo que se llama la homilética, ¿no? Este, el formato, ¿no? Hay gente que dice, tiene que ser en este orden, tiene que haber una ilustración, tienen que haber ciertos puntos, y usas muchos versículos, se te quita puntos. Entonces, es una estructura, ¿no? Entonces, evitan estas porciones, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que estudiemos toda la palabra porque hay sabiduría en cada porción, ¿verdad? Hay eh, profundas riquezas, ¿no? Son joyas preciosas, ¿no? Que hay que eh, extraer, ¿no? Como buenos estudiantes, decía el Señor, hay que escudriñar las escrituras. En otras palabras, como desenterrar, ¿no? Hay que profundizarse. Así que leímos hasta el, creo que leímos todo el capítulo, pero como para una introducción, pero hoy lo vamos a organizar, ¿verdad? Dice el versículo 1, Daniel hablando, dice, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces ya aquí está Daniel avanzando en los imperios que Dios le había revelado, ¿no? Primero Babilonia, después iba a venir los medos y los persas, y él está en medio del segundo reinado, ¿verdad? Ya está anciano, en la mitad de sus ochentas, se calcula que entre 84 y 86 años para cuando está eh, ya al fin el libro, ¿no? Y él dice, estaba en el primer año de Darío, ¿no? Eso es el versículo 1. En el versículo 2 se va a hablar de dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Pero aquí está la revelación, la visión, dice el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia.
O sea, aparte de Darío, 3 más. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces aquí ya se anuncia el tercer reino que él había visto desde las primeras visiones, se le había revelado, ¿no? Babilonia, Medo-Persia y Grecia, el tercero. Acuérdense, en el cuarto sería Roma, y el quinto gobierno humano está por todavía resurgir en nuestros tiempos, ¿no? Así que es de suma importancia entender el desarrollo de los gobiernos o los reinos, como se llamaba en ese tiempo, para entender los planes de Dios y el fin de cómo se va a dar, ¿verdad? Así que en el versículo 2 se nos habla de los reyes persas, ¿no? Que iban a ser 4 y que el último iba a ser muy poderoso, que iba a intentar irse en contra del imperio griego, ¿no? Así que aquí en esta, para las hermanas del Zoom, podemos ver las notas, y pues después lo ponemos en el YouTube para que también los hermanos del Facebook puedan beneficiarse del material, ¿no? Que les animo a estudiarlo y a compartirlo, ¿no? Estaba pensando porque una vez una hermana hizo un comentario, estos estudios son difíciles de encontrar, ¿verdad? Y sí, dije, gracias a Dios nos da la oportunidad de este, profundizar, ¿no? Pero estaba pensando, digo, darle un premio. Si hay alguien que diga, no, esto me enseñaron en mi iglesia o mi pastor me ha enseñado esto, porque debemos de incentivarnos a estudiar las escrituras y ser diligentes, ¿no? Ayer estaba viendo un concurso que acá en Estados Unidos tienen para los jovencitos, que les dan como, pónganle unas 40 porciones de las escrituras, que son de 10, 15 versículos cada porción, y tienen que memorizárselas, y es un concurso, no les hacen preguntas y van eliminando y así. Y ayer el pastor compartió el concurso de una de las concursantes. um, por ejemplo, dicen, ¿quién dijo esto, no? Y ellos tienen que aplastar el botón y decir, bueno, eso está en este caso era primera de Crónicas, era algo que el rey David había dicho, y lo recitó, eran como unos 8, 10 versículos de memoria, así, y ella se pone a llorar porque en esa porción se exalta a Dios, ¿no? Pero la memorización, la agilidad de recordar dónde está y por qué se dijo, dónde se dijo, es impresionante, ¿no? Y digo, como creyentes debemos de animarnos, ¿no? A desafiarnos también, retarnos, no, ¿dónde está esta porción? ¿Qué dijo el Señor aquí? ¿Cuál fue? Porque estamos en un constante refrescar de las verdades preciosas que están en la palabra, y um, creo que las mismas escrituras dicen, despiértate tú que duermes, ¿no? Y te alumbrará Cristo. Hay un letargo. El Señor profetizó que en los últimos tiempos la gente no iba a querer escuchar las escrituras, tendrían comezón de oír fábulas, ¿verdad? La gente que le gusta que le cuenten que lo que le dijo la ranita al príncipe, y de ahí sacan ciertas moralejas que son buenas, ¿no? Pero no se van a comparar con la palabra, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? Cómo desafiar a los oyentes, a nuestros hermanos, ¿no? A que se equipen, guarden su corazón conociendo la palabra, porque los tiempos son peligrosos, tiempos de engaños, tiempos de falsos profetas, tiempos de apostasía, y si no estamos equipados, corremos ese peligro de ser confundidos. Obviamente la escritura dice que el Señor guarda a su remanente, ¿no? Pero porque es un remanente que está en dependencia del Señor, ¿verdad? Así que sí, nos gustaría escucharnos, y esto para que también incentiven a sus líderes, ¿no? A veces
se cae en una monotonía, ¿no? Y decir, bueno, pastor, enséñenos más del Antiguo Testamento, enséñenos más de los planes de Dios para Israel, enséñenos más de las profecías del Mesías, ¿no? Pero ese es el desafío que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, ¿no? De seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Pero regresando al tema, ¿no? Estamos en el versículo 2, cuatro reyes, cuatro reyes persas y uno iba a querer atacar a Grecia. Del versículo 3 y 4 ya se nos habla del imperio griego y empieza la mención de Alejandro Magno, que sería este joven que conquista el Medio Oriente, conquista Asia, es algo, ver lo que Dios le permitió avanzar en su imperio, es impresionante. A sus 20 años, y nomás en 13 años, él muere a los 33 años, pero logra conquistar muchos países uh, de ese lado del mundo, ¿verdad? Pero Dios usa, ¿no? Está usando el levantamiento de estos imperios porque él al conquistar todo eso, pues unifica al mundo de ese entonces en un idioma. Se enseña todo lo helenístico, se llama, ¿no? Lo griego, impacta Egipto, impacta las áreas de Persia, ¿no? Impacta áreas de la India, ¿no? Israel obviamente es impactado porque va a venir el Cristo, ¿no? Se va a escribir las escrituras en griego para que todo el mundo pueda, es algo maravilloso como el Señor transita en medio de la historia, ¿no? Cómo mueve las fichas para que, claro, a través del imperio griego, el idioma es compartido para todo el mundo que entienda el mensaje que vendría, ¿no? Con el imperio romano se abren las carreteras para, ellos construyen, conectan el mundo de ese entonces que todavía existe hasta el día de hoy, las carreteras que hicieron los romanos, algo admirable, ¿no? Que en nuestros tiempos con toda la tecnología, a cada rato con las lluvias se hacen huecos en las carreteras y es increíble que las carreteras de los romanos de hace miles de años atrás todavía existen, ¿no? Pero Dios usando a los imperios para poder cumplir sus propósitos eternos, ¿no? De salvar a la humanidad a través del mensaje de amor, de redención en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Así que el versículo 3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, ¿no? Y Alejandro Magno muere a los 33 años sin hijo y se divide su reino, ese imperio es un imperio poderoso y grande en cuatro. A cuatro generales de él se van y aquí se los puse para que quede un poco más claro, ¿no? El enfoque del capítulo 11 va a estar en Ptolomeo, que es de Egipto, se le va a llamar el rey del sur, y en Seleuco, que es el rey del norte. Cuando escuchemos esas palabras, esas referencias, el rey del sur es Ptolomeo y el rey del norte es Seleuco, que era el rey de Siria y de Persia, donde se incluye al pueblo de Israel. Las escrituras se van a enfocar en estos dos porque los dos tienen un conecte con el pueblo de Israel. De alguna manera siempre las historias tienen el Señor se enfoca en su pueblo, ¿no? Ya, por eso Casandro de Macedonia y Lisímaco de Grecia como que se desaparecen en la narración. Ya no son mencionados porque no tienen ninguna conexión con Israel, no interesa en un sentido para Dios. En la historia de la humanidad es primordial mantener ese enfoque en su pueblo, ¿no? De donde vendría
el Cristo, el Mesías, ¿no? El Salvador. Así que esos son los cuatro generales, ¿no? Como digo, ese capítulo puede ser un poco tedioso porque entra mucho en cuestión de historia, ah, que no es una historia que por lo general para el hispano, ¿no? Eh, no es un enfoque primordial. Normalmente a nosotros nos enseñan más de España, de eh, las conquistas de esos tiempos y cómo vinieron a las Américas, ¿verdad? Y de ahí cada país, ¿no? Obviamente se enfoca en su historia cívica, ¿no? La política y lo que sea de su propio país. Y por eso uno no tiene tanto conocimiento en detalle, ¿no? De lo que pasó en el Medio Oriente, ¿no? Allá en Asia con los griegos. Un conocimiento general. Pero aquí les puse un mapa para ver lo vasto, cuán grande era el territorio griego, ¿no? Con Alejandro, tanto todo lo que vemos aquí en verde, en amarillo, aquí en un poco crema y acá en azul, Egipto, acá está Persia. ah, Aquí en este pedacito chiquitito, aquí, perdón, que casi no se ve, está, ¿dónde se me fue? Am, Está Israel, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta área. Pero todo esto era de Alejandro y se divide, el verde es el área de Casandro, que no se va a mencionar en el capítulo 11 en detalle. Lo amarillo es el reino de Lisímaco, que tampoco se va a mencionar estas dos áreas. Después las conquista Seleuco, que es el que está en esta área crema. Él después conquista todo lo del norte también. Pero el rey del norte sería aquí, esta área crema de Seleuco, y el rey del sur es el rey de Egipto, Ptolomeo. Entre estos dos hay guerras y eso nos narra el capítulo 11, desde el versículo 5 al versículo 20 es toda la historia entre estos dos reyes, ¿verdad? Um, ¿Dónde estoy? Aquí. Vamos a ver esa distribución, ¿verdad? Desde el versículo 5 al 20 sería lo de la clase de hoy. Primero está la historia de las guerras entre estas dos dinastías. La dinastía Seleucida, que es de Seleuco, y la de los Ptolomeos, que es de Egipto, con Ptolomeo. Ellos eran dos generales de los cuatro que entre los cuales se dividió el reino griego. Aquí está Ptolomeo de Egipto contra Seleuco de Siria. Siria, y también le mencionan, él es de Siria y Persia. Así, él era el encargado de esa área, ¿no? Lo que ahora para nosotros es Irán. Irán es Persia. Él conquistó todo eso y por eso hay eh, influencia griega en esas áreas, ¿no? También del versículo 5 al 20 abarca un periodo desde el año 323 antes de Jesús. Ese fue el año en que murió Alejandro Magno y va a avanzar casi por 200 años, 150 años, estas dinastías, esta repartición abarca ese tiempo hasta el año 175 antes del Señor Jesús. En el capítulo 11 del versículo 5 al 20 se menciona la tierra gloriosa, que es una referencia a Israel. También se nota que Casandro y Lisímaco no están en el panorama en este capítulo. Ya dijimos por qué. Hay una transición clave en el año 198, eso lo vamos a ver más adelante, y es importante notar que lo que se nos narra en el versículo, desde el versículo 5 al 20, es una historia selectiva, no es una, como tal vez una biografía que lleva un orden, ¿verdad? O
cuando se habla de la historia, se menciona más detalles generales, ¿verdad? No, en esta porción es historia, pero el Señor selecciona mencionar ciertas partes, como digo, exclusivas que tienen que ver o tienen relación con su pueblo, ¿no? Con el pueblo de Israel. Ah, de la dinastía de los Seleucidas viene Antíoco Epífanes. Esto es de mucha importancia, es de vital importancia, porque ya hemos hablado de este personaje que muy malvado, cómo persiguió, él hizo cosas horrendas para los israelitas, ¿verdad? Les ordenó por ley que no se podían circuncidar, quería destruir sus prácticas, ¿no? ¿Y por qué es importante él? Porque él es un precursor, es como una figura en el pasado de cómo va a ser el anticristo. O sea, mientras más detalles entendemos de Antíoco Epífanes, lo que él hizo, él profanó el templo, lo mismo va a ser el anticristo, se nos da detalles de esto en Daniel y también en el Nuevo Testamento, ¿no? De qué es lo que va a hacer el anticristo con Israel, cómo los va a perseguir, cómo va a tratar de destruirlos. Podemos darnos cuenta mientras más entendemos la historia y lo que pasó con Antíoco Epífanes, podemos darnos una idea de qué es lo que va a ser el anticristo en un futuro. Así que, pero es importante entender que de esta dinastía, este Seleuco, tal vez lo voy a poner arriba porque él es el rey del norte y Ptolomeo es el rey de Egipto, es el rey del sur. Esto debería de ir abajo, pero yo me encargo de acomodarlo. Este, de Seleuco, la dinastía de los Seleucidas, eh, sale ese rey malvado, rey griego que persigue a Israel y eh, profana el templo. Dice la historia que él mete un puerco y la sangre del puerco la pone en el altar del Señor, ¿verdad? Contamina todo y erige una imagen de de Zeus, que era el dios griego, ¿no? Y sabemos que el anticristo va a erigir una imagen de sí mismo en el templo futuro que se va a construir en Israel, ¿verdad? El último templo antes de que el Señor establezca su propio templo en Jerusalén. Así que hay muchos paralelismos entre Antíoco Epífanes con el anticristo venidero, pero la historia de Antíoco Epífanes se da en los versículos 21 al 35 o podríamos decir hasta el 45, hasta el final del capítulo, aunque los estudiosos determinan que del versículo 36 al 45 ya es una referencia al anticristo. O sea, hay y eso hacen los profetas, ¿no? De que en, entretejen situaciones que van a pasar cerca de sus tiempos y también proyectan a algo que está más lejano de sus tiempos, ¿no? Y a veces uno cuando lee al corrido no identifica que ya hay un cambio ahí y hay una mención de algo más profundo que de lo que era para sus tiempos, ¿no? Así que el Espíritu Santo, al inspirar esta palabra, se enfoca en lo referente y relacionado con el futuro de Israel, ¿no? Por eso se enfoca en estos dos reinos, ¿no? Pero esto vendría a ser un análisis del capítulo 11 en total. Pero vamos a leer, el tiempo se nos va rápido, y vamos a leer desde el versículo 5 al 20, que es lo que tiene que ver con estas dos dinastías. Ahora sí ya podemos entender, está hablando de la dinastía de Seleuco y la dinastía de Ptolomeo. Tal vez voy a leerles otra cronología para poder entenderlo cuando vamos avanzando. Eh,
vamos a ver la cronología de los reyes mencionados en este capítulo. Bueno, ya hemos hablado de Alejandro y sus predecesores. Según los estudiosos, dicen que por lo menos hay 38 profecías cumplidas en estos pocos versículos, del 5 al 33. 38 profecías, y que la historia nos comprueba, ¿no? Los reyes que salieron, cómo se dividió la tierra, cómo lo que está pasando, las guerras. Por ejemplo, en el versículo 2 se nos habla del gobierno de los 4 reyes persas. La guerra de los 4 contra los griegos, ¿verdad? Eso es lo que nos dijo el versículo 2. En el versículo 3 y 4 se nos habla del levantamiento y caída de Alejandro Magno, ¿verdad? Hay muchos videos, les recomiendo si les gusta la historia, especialmente ver los detalles. Esto es maravilloso, ¿no? Las escrituras, Daniel vivió como en los años mediados de los 500 antes de Cristo, y eso va a pasar en los años 300 hasta el año 175 antes de Jesús. O sea que Daniel está viendo cosas que van a pasar 200 años después aproximadamente de su existencia. Él está viendo, le tocó vivir en carne propia, ¿no? Los primeros 2 reinos, pero estaba ya retirado lo que el Señor le está revelando aquí. El levantamiento de Alejandro Magno, versículos 3 y 4, la división cuádruple de su imperio, ¿no? Los 4 generales, el versículo 4, la alianza eventual de 2 de estos imperios. En el versículo 6 hacen una alianza el rey del norte, Seleuco, y el rey del sur, Ptolomeo. El saqueo egipcio de Siria, okay, están avanzando, están conquistando, ¿no? Eso está en el versículo 8. La retaliación fallida de Siria, trató de defenderse, no pudo, eso está en el versículo 9. La guerra civil en Egipto, versículo 14. La ocupación siria de Palestina, así se llamaba esa área, ¿verdad? El, Acuérdense que Israel entra a ser parte de ese imperio, ¿no? O sea, están bajo esa opresión eh, griega, ¿no? De parte de Seleuco. Entonces eso está en el versículo 16. La desecración del templo judío por un rey sirio está en el versículo 31 al 32. Eso no vamos a estudiar ahora porque vamos a separar esa sección cuando hablemos un poquito más en detalle de Antíoco Epífanes, para ver las similitudes entre él y el anticristo que viene, ¿verdad? En el versículo 32, la revuelta de los macabeos, que responde este grupo judío en contra de este emperador griego, ¿no? Y la derrota de ellos en el versículo 33. Así que vamos a leer de corrido desde el versículo 5. Ya en mente tienen todos los detalles, o por lo menos los detalles generales, ¿no? De qué está pasando históricamente en cada, por eso dice que es una narración selectiva, porque está abarcando un periodo pues del 332, ¿cuánto era? 323, perdón, del 323 al 175. Si vamos retrocediendo, ¿cuánto es? 150 años, más o menos. Ah, y el Señor está seleccionando ciertos eventos eh, que tienen conecte con el pueblo de Israel, ¿verdad? Es por eso dice, es una historia selectiva, ¿no? En relación con el impacto que esto va a hacer a Israel, ¿verdad? Y se puede decir que es un tanto incomprensible para la manera como uno a veces quiere oír la historia, ¿no? Quiere algo eh, en detalle, o quiere algo cronológico, ¿no? Por lo menos decir en estos 50 años va a pasar esto con detalle, ¿no? Pero aquí, aunque es cronológico, pero es muy selectivo. Así que dice, vamos al versículo 5 al 20, que es la sección que escogimos para la clase de hoy. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande, ¿verdad?
Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Hay detalles ahí, no quise extenderlo mucho, pero parece que tratan de envenenarla. Hay cuestiones interesantes que la historia menciona de esta reina o esta, la hija del rey que viene, es una princesa, ¿no? A hacer alianza, pero no dice, no permanece esta alianza, ¿verdad? Ni tampoco su dinastía, su hijo. Ah, como digo, hay bastante información. Gracias a Dios vivimos en un tiempo de comunicación, de tecnología, ¿verdad? Y uno puede encontrar historiadores en videos. Yo les puse un video corto como de 10 minutos de la historia de la conquista de este general, ¿verdad? Les recomiendo verlo, es muy instructivo. Igual, si quieren más detalle de quién fue esta reina, qué esta princesa, qué alianza fue que trataron de hacer, en qué año y todo eso, si les interesa la historia más en detalle, lo pueden buscar. Versículo 7 dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. O sea, guerras entre estos dos generales, las alianzas y las traiciones, ¿verdad?, que se dan en este periodo. Versículo 8 dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Ya sabemos que son aproximadamente 150 años. Dice versículo 9, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Sabemos que eso es Egipto. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. O sea que ahora viene el del norte contra el sur. Dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. O sea, prosiguen las guerras, ¿verdad? Versículo 12. Y al llevarse él la multitud, se elevará a su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte, o sea, ya no es Seleuco porque es su dinastía, ¿verdad? Estamos hablando ya están pasando los años, surgen los hijos, los nietos o la dinastía, ¿no? El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Le está hablando a David, ¿no? O sea que ya se involucra eh, el pueblo del Señor. Versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Está llegando al final, ¿verdad? Seleuco o su dinastía, ¿verdad? Logra conquistar toda esa área, incluyendo Egipto, pero poco a poco pierde popularidad en Grecia, ¿no? Y porque se va a dar cabida al levantamiento de Roma, ¿no? Versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad
y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, esa es una referencia a Israel, la cual será consumida en su poder. Está hablando de la dinastía de este general, el rey del norte, ¿no? Él conquista todo después de tanta guerra y tantos levantamientos y alianzas, logra eh, conquistar esa área, pero noten la referencia, porque el pueblo de Israel cae bajo ese control, esa ocupación, ¿verdad? Griega, ¿no? Versículo 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿No? Ya está hablando del casi al final de la historia de esta dinastía, ¿no? Lo que pasa. Um, Cuando avanzan los imperios, no avanza el control, la opresión, ¿no? Vienen los impuestos, hay el pueblo gime, ¿verdad? Porque eh, hay más control de todo, ¿no? Entonces, pero esto causa que se venga abajo porque el pueblo no aguanta, no, hay levantamientos y eso, por eso dice es temporal, pocos días dura este control de impuestos, ¿verdad? Pero uh, no dice, no fue por alguna guerra civil o algo, dice no en ira, más bien esto es, déjeme ver aquí el versículo 20, hay una guerra civil, pero es en Egipto, el versículo 14. No en ira, pero ni en batalla, dice, habría que analizar bien el versículo 20 para ver cuál fue el fin, cómo acabó. Algo recuerdo que lo asesinan, pero estamos hablando de principios cuando hablando de este general, pero detalles que están dentro de la dinastía, ¿no? Que se tendría que analizar con más atención, pero ¿de qué nos sirve, digamos, estudiar esta porción? ¿No? Daniel capítulo 11 sí tiene que ver en referencia con Israel, lo que le va a pasar, los gobiernos, los imperios que se levantan y todo, pero bueno, vimos al principio el apóstol Pablo dice, es importante no rehuir, enseñar toda la palabra de Dios. Hay algo, hay mucho que sacar, ¿verdad? Isaías 46:10 dijo el Señor Dios Todopoderoso, dice que Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es importante estudiar todo esto porque estamos en ventaja hablando en la línea de tiempo. Para Dios no hay tiempo, pero para nosotros los humanos sí. Podemos ver para atrás en la historia y ver la fidelidad, la exactitud, la precisión con que se cumple lo que Dios está anunciando desde el principio, desde la antigüedad, cientos o miles de años antes de que suceda, está dando con detalle el levantamiento de esos imperios, ¿verdad? Y lo que le va a pasar a su pueblo. Tan específico y tan preciso es que algunos eruditos, entre comillas, ¿no? De nuestros tiempos, hablando de los años 1800, principios de los 1900, salieron con la idea de que el libro de Daniel no pudo haber sido escrito por Daniel, sino que alguien se hizo pasar por Daniel, dice, porque es tan exacto. ¿Cómo pudo Daniel dar detalles tan específicos? Tuvo que haber sido alguien, dice, en los tiempos de los macabeos,
hay esa teoría humanista ofensiva contra la sabiduría de Dios, ¿no? Que muchos siguieron, entre ellos estos comentaristas que dicen, bueno, esto no hay que enseñarlo, hay que saltárselo, no tiene relevancia. Pero los que creemos en un Dios eterno, un Dios sabio y todopoderoso, no nos sorprende. Él todo lo sabe, nos anuncia el fin desde el principio. La palabra de Dios ya nos dice cómo va a acabar el mundo y qué va a pasar con Israel. Nos dice el plan de Dios para su Cristo, su Mesías, qué va a hacer, qué, qué va a hacer en la tierra, cómo la va a restaurar, su reino. Desde la antigüedad nos anuncia, obviamente sí, la revelación es progresiva, poco a poco iba dando más y más y más, pero estamos en ventaja porque desde el punto de nuestro tiempo podemos ver para atrás y decir, wow, se cumplió todo. Para ellos era el futuro. En el caso de Daniel, por ejemplo, él hasta se enfermaba de las visiones que estaba recibiendo porque era muy impactante ver eh, todo el desarrollo, ¿no? De las guerras y el ataque, la opresión que sufriría su pueblo, ¿no? Pero Dios nos dice, hay otra porción y no la puse aquí, se las voy a poner antes de procesar el video, que el Señor dice, eh, en esta misma porción de Isaías, que dice que los anuncio para que sepáis que yo soy Dios, que yo todo lo sé, ¿verdad? Pero aquí nos dice, no, lo hago para que sepan que lo que yo digo permanece y lo que yo quiero se va a hacer. No hay, es absurdo querer cambiar lo que Dios ya ha establecido, ¿no? Por eso el Señor dice, yo solo soy Dios, no hay otro. Solo hay un Salvador, un solo Señor y un solo dueño, ¿verdad? Un solo Dios. Mateo 4:4 dice, esto dijo el Señor Jesús. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Habla de la totalidad, no como digo, esa tendencia de querer, hay denominaciones en nuestros tiempos, en nuestra era, ¿no? Se levantó un movimiento que dice que solo estudia lo que está escrito en rojo, que son las palabras de Jesús. Hay gente que no lee el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede saber que Dios cumplió su palabra, sus promesas, si no lee cuándo las dijo ni por qué las dijo? Se tiene que leer todo el consejo, el Antiguo Testamento, para poder comprobar lo que dice el Nuevo, ¿no? El Señor Jesús eh, mencionó el libro de Deuteronomio en sus enseñanzas abundantemente, el Antiguo Testamento. Los apóstoles hacían referencia a los salmos, a los profetas, ¿verdad? Hay referencia al Antiguo Testamento, nos enseñaron a que estudiemos toda la palabra de Dios, porque eso es lo que nos sustenta, ¿no? Es mejor que el alimento físico, alimenta nuestro espíritu y nos protege del enemigo, del engaño, de las mentiras. Acuérdense, en el enemigo, su estrategia de siempre, dijo el Señor Jesús, él ha sido mentiroso desde un principio y homicida. Él quiere matar la relación que tiene el ser humano o que tenía el ser humano con Dios, la destruyó. Por eso vino Dios a restaurar esa relación. Él es mentiroso y es homicida. Y espiritualmente tenemos que cuidarnos de ese león, ¿no? Que viene con sus mentiras, queriendo destruir nuestra relación con el Señor y con nuestro prójimo. Y la única defensa es la presencia de Cristo en nosotros, su Espíritu Santo, quien inspiró la palabra. Él nos va a recordar la palabra, ¿no? La palabra es la que, toda la palabra, todo el consejo es la que nos sustenta, la que nos protege, la que nos equipa. El Señor Jesús dijo ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, dice, de cierto te digo, de verdad te digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. El alfabeto hebreo tienen unos símbolos, ¿verdad? Que se le traduce como una jota o una tilde, ¿verdad? Dice el Señor, no se puede cambiar nada, ni nada va a dejar de cumplirse hasta el punto más pequeñito, el símbolo más insignificante, tiene su propósito, es de la palabra de Dios, ¿verdad? Se va a cumplir, ¿verdad? No podemos, hay gente que cambia la palabra de Dios, no le gusta una porción, arranca una página o busca una versión. Es muy triste. Ahorita hay denominaciones donde oran en lugar de decir Padre nuestro, dicen Dios, la diosa madre del universo, ¿verdad? O hay otros que dicen Dios no tiene género, ya hablan así, cambiando la palabra de Dios, cuando Él se ha revelado de una manera, pero el ser humano dice, no me gusta eso, lo quito. Y el Señor dice, ni una hay sentencia para alguien que quiere cambiar la palabra porque distorsiona, confunde. Esa es la táctica del enemigo. Mentiras, confusión, engaño, muerte espiritual. Entonces, es muy importante entender que Dios es fiel, que Dios es eterno, que Dios todo lo sabe, tiene un conocimiento sublime, ¿verdad? Y sus propósitos se cumplen, su plan, el diseño que Él tuvo para su creación se dará, aunque el enemigo haya venido y destruido, metió el pecado y trajo muerte, el Señor va a restaurar, se va a cumplir lo que Él quería desde un principio. Está dejando nomás que la historia continúe, ¿no? Pero es nuestro trabajo, ¿no? Seguir la palabra, amar al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Exaltar su grandeza, su sabiduría, su poder, su control, ¿verdad? Su eh, eternidad, exaltarlo, porque solamente Dios tiene estos atributos, ¿verdad? Es perfecto, ¿verdad? Y se manifestó a nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Nos ha compartido su palabra, su revelación perfecta. Así que um, valorar lo que tenemos en el Señor, ¿no? Ser diligentes, estudiosos de la palabra, ¿no? La palabra viva es nuestro Señor Jesús. Tener una relación con Él, amar su presencia, amar su palabra, ¿no? Y tener comunión con Él, darle gracias por su fidelidad y su perfección. Así que vamos a terminar con una oración. Déjenme parar esto aquí. Muy bien. Y darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, bendito sea tu nombre. Eres excelso en todos tus caminos, Señor. Solo tú eres Dios maravilloso. Padre, todo lo ves. Eres el principio y el fin, el alfa y el omega, el todopoderoso, el grande de Israel, Señor. Padre, gracias porque todo lo que tú nos anuncias, Señor, tiene un propósito de revelar tu gran poder, Señor. No hay imperio, no hay ser humano, por muy grande que sea, que pueda contra ti, que pueda contra tus planes, Señor. Tus designios son perfectos, Señor. Gracias, Padre, porque nos compartes de tu gloria, Señor. Como dijo el apóstol Juan, el verbo se hizo carne, esta palabra hermosa de conocimiento. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y esa palabra era Dios y esa palabra se hizo carne. Señor, tu revelación perfecta, Señor, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, tú eres la luz, tú eres la vida. Señor, gracias por darnos
extendernos esa gracia, Señor, de tener acceso a tu palabra, Señora, a nuestro Señor Jesús, poder tener una relación con Él y admirar su belleza, Señor, admirar su sabiduría, admirar su poder. Señor, gracias, Padre, porque esto nos trae paz, esperanza, saber que tu palabra se cumple, tus promesas se cumplirán, Señor, se han cumplido, se cumplen y se cumplirán, Señor. Hay esperanza, hay vida después de la muerte, hay algo más allá de lo que vemos, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús, te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Adelante con Cristo.